En la Biblia, el ayuno se define como abstenerse de alimentos por un periodo de tiempo con el propósito de buscar a Dios de manera más íntima, expresar arrepentimiento o buscar dirección divina. Es una disciplina espiritual que nos ayuda a concentrarnos en Dios y a renunciar a las distracciones de la vida cotidiana para conectarnos más profundamente con lo divino. Históricamente, el ayuno ha sido practicado en diversas culturas y religiones como una forma de purificación y sacrificio. En el cristianismo, el ayuno tiene una importancia particular, ya que se encuentra arraigado en las enseñanzas de Jesucristo. Figuras bíblicas como Moisés, Elías y Jesús mismo practicaron el ayuno como parte de su búsqueda de la voluntad de Dios y el fortalecimiento espiritual. Moisés, el líder del pueblo de Israel, ayunó durante 40 días y 40 noches mientras recibía los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Este acto de renuncia física simbolizaba su total dependencia de Dios y su compromiso con obedecer sus mandamientos. Elías, el profeta valiente que desafió a los falsos dioses de Baal, también participó en un ayuno prolongado mientras buscaba la dirección de Dios en tiempos de crisis. Su ejemplo nos enseña la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades y buscar su dirección a través del ayuno y la oración. Pero quizás el ejemplo más poderoso de ayuno en la Biblia sea el de Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, enfrentando la tentación del diablo. Su ayuno fue una expresión de su total dependencia del Padre y su firmeza en rechazar las tentaciones del mundo. A lo largo de este video, exploraremos 6 cosas que nunca debes hacer mientras ayunas, para que podamos aprender a practicar esta disciplina de manera que sea honrosa para Dios y beneficie nuestra vida espiritual. Comenzamos. Número 1. El ayuno hipócrita. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, Jesús nos brinda una advertencia crucial sobre el ayuno. Él dice: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Está advirtiendo contra el ayuno realizado con motivaciones egoístas, que busca la aprobación y el reconocimiento de los demás en lugar de buscar la comunión con Dios. Jesús critica la práctica de algunos que ayunaban con un aspecto triste y desaliñado para que todos pudieran ver lo espirituales que eran, pero en realidad su corazón no estaba enfocado en Dios, sino en la opinión de los hombres. La sinceridad y humildad son aspectos fundamentales en el ayuno que Jesús destaca. No se trata de hacer alarde de nuestra espiritualidad o de ganar puntos ante los demás, sino de buscar a Dios en el secreto de nuestro corazón. El verdadero ayuno no se trata de impresionar a otros, sino de buscar una conexión más profunda con Dios, de dejar de lado las pretensiones y acercarnos a Él con humildad y honestidad. Número 2. La ostentación y la búsqueda de reconocimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4, Jesús nos ofrece una sabia instrucción sobre la importancia de evitar la ostentación y la búsqueda de reconocimiento al realizar obras de caridad y ayunar. Él dice: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». En estas palabras, Jesús nos advierte sobre la trampa de buscar la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios. Nos recuerda que nuestras acciones deben ser motivadas por el deseo de agradar a Dios y no de impresionar a los hombres. Al instruir sobre la manera en que debemos dar limosna, Jesús nos anima a hacerlo en secreto, sin buscar la atención o el reconocimiento público. Nos exhorta a evitar la ostentación, el alarde y la necesidad de ser vistos y alabados por los demás. Cuando buscamos ser alabados y reconocidos por nuestros actos de justicia,
corremos el riesgo de perder la verdadera recompensa que proviene de Dios. Número 3. Ayunar con un corazón endurecido. En el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 58, versículos 3 al 7, encontramos una poderosa crítica a aquellos que ayunan sin acompañar sus acciones con justicia y compasión. En este pasaje, Dios habla a través del profeta Isaías diciendo: ¿Por qué ayunamos y no hicisteis caso? Humillamos nuestras almas y no te diste cuenta. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio placer y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para discutir y luchar, y para golpear con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para hacer oír en lo alto vuestra voz. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, un día para que el hombre humille su alma? ¿Es acaso inclinar como junco su cabeza, y acostarse en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este pasaje nos enseña que no es suficiente simplemente abstenerse de comida durante el ayuno. Dios está interesado en nuestro corazón y en nuestras acciones. Él nos llama a un ayuno que esté acompañado de acciones justas y compasivas. Ayunar sin vivir de manera justa y compasiva es inútil a los ojos de Dios. La integridad y la compasión son esenciales durante el ayuno. No se trata solo de negarnos alimentos, sino de buscar sinceramente agradar a Dios en todo lo que hacemos. Dios nos llama a soltar las cargas de opresión, a liberar a los oprimidos, a compartir nuestro pan con el hambriento, a dar albergue al necesitado, a cubrir al desnudo y a no apartar nuestra mirada de nuestro hermano necesitado. Por lo tanto, cuando ayunamos, debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. No debemos permitir que nuestro corazón se endurezca en el egoísmo y la indiferencia, sino que debemos buscar la justicia y la compasión en todas nuestras acciones. Número 4. Usar el ayuno como una herramienta para manipular a Dios. En el libro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 al 23, encontramos un ejemplo poderoso de cómo el ayuno no debe ser utilizado como una herramienta para manipular a Dios, sino como un acto de humillación y súplica genuina ante Él. En este pasaje, Esdras y aquellos que estaban con él se preparan para viajar desde Babilonia a Jerusalén, llevando consigo una gran cantidad de tesoros para el templo. Sin embargo, Esdras se da cuenta de que no tiene suficiente protección para el viaje y, en lugar de pedir ayuda al rey, decide buscar la ayuda de Dios a través del ayuno y la oración. Esdras declara un ayuno para sí mismo y para los demás que estaban con él, y humillándose delante de Dios, suplican su dirección y protección en el viaje. Es importante destacar que Esdras no está utilizando el ayuno como una forma de manipular a Dios para que haga lo que Él quiere, sino como un medio de buscar sinceramente la voluntad de Dios y someterse a ella. Este pasaje nos enseña la importancia de la genuina búsqueda de la voluntad de Dios durante el ayuno. No se trata de utilizar el ayuno como una herramienta para conseguir lo que queremos, sino como una expresión de humildad y dependencia total de Dios. Esdras y su pueblo reconocieron su necesidad de la guía y protección divina, y recurrieron al ayuno y la oración como una expresión de su fe y confianza en Dios. Cuando ayunamos, debemos asegurarnos de que nuestra motivación sea buscar sinceramente la voluntad de Dios y someternos a ella, en lugar de tratar de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Número 5. Descuidar las necesidades básicas durante el ayuno. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos el relato de Jesús siendo tentado en el desierto, una experiencia que ofrece importantes lecciones sobre el cuidado personal durante el ayuno. En Mateo 4, del 1 al 11 y Lucas 4, del 1 al 3, leemos cómo Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches y después fue tentado por el diablo. Este relato nos muestra que el ayuno puede ser una experiencia desafiante tanto física como espiritualmente. Durante este tiempo de ayuno, Jesús experimentó hambre física y debilidad, lo que el diablo trató de aprovechar para tentarlo.
Sin embargo, Jesús demostró sabiduría y cuidado personal al responder a las tentaciones. En lugar de ceder a las sugerencias del diablo para convertir las piedras en pan, Jesús declaró: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta respuesta resalta la importancia de reconocer que nuestras necesidades físicas son importantes, pero que nuestra dependencia final debe ser de Dios y su palabra. Además, cuando el diablo lo llevó al pináculo del templo y le instó a lanzarse para probar la protección divina, Jesús respondió: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Esta respuesta nos enseña que el ayuno no debe llevarnos a poner a Dios a prueba, sino a confiar en su providencia y protección. Finalmente, cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo, Jesús respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esta respuesta enfatiza la importancia de mantener nuestra adoración y servicio exclusivamente a Dios, incluso en medio de las dificultades del ayuno. Número 6. Utilizar el ayuno como excusa para la negligencia espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17, encontramos una enseñanza importante de Jesús sobre el ayuno y la alegría. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús con una pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús es reveladora. Él les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Jesús compara su presencia entre sus discípulos con la alegría de una boda, indicando que no es apropiado ayunar en medio de tal alegría y comunión con Él. Sin embargo, Jesús también señala que llegará un momento en que Él será quitado de sus discípulos, refiriéndose a su muerte y partida física. En ese momento, dice Jesús, sus discípulos ayunarán. Aquí, Jesús reconoce la práctica legítima del ayuno en ciertas circunstancias, pero enfatiza que debe tener un propósito y un momento apropiados. Esta enseñanza de Jesús subraya la necesidad de mantener una vida espiritual equilibrada y centrada en Él. El ayuno no debe convertirse en una excusa para la negligencia espiritual o la falta de alegría en la presencia de Dios. Por el contrario, debe ser una expresión de nuestra dependencia de Dios y nuestra disposición a buscarlo de manera sincera y humilde. Por lo tanto, queridos amigos, les exhorto a practicar el ayuno con sinceridad, humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Que nuestro ayuno sea un reflejo de nuestra devoción y dependencia de Él, y una expresión de nuestro deseo de buscar su rostro y su dirección en todas las áreas de nuestras vidas. Y finalmente, los invito a compartir sus experiencias personales de ayuno y cómo ha impactado sus vidas. Recordemos que juntos podemos aprender y crecer en nuestra fe mientras nos apoyamos mutuamente. Que Dios los bendiga abundantemente mientras continúan buscándolo con sinceridad y devoción. Gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje. Que Dios te bendiga.